Bueno, a ver, compañeros, primero agradecer la invitación, yo estoy convencido de que los movimientos sociales, los movimientos populares, la izquierda necesita de pienso estratégico. Tuve la suerte de chapar una parte de la izquierda que debatía mucha estrategia en los 80, por más que era muy jovencito. Teníamos campamentos en los que podíamos amanecer discutiendo a ver si los marcianos serían socialistas, porque se habían alcanzado tal nivel de desarrollo de la fuerza productiva, seguro que habían superado el capitalismo. Amanecíamos en Pero lo cierto es que después la izquierda se nos desacostumbró al debate estratégico. Y desde que tapamos el gobierno, el debate estratégico andamos medio con mucha dificultad. No de que no haya compañeros que piensen en estrategia. Digo, de acumular social y políticamente es una estrategia que es distinto, que implica pensamiento estratégico y método, o sea, forjar la fuerza social que lucha por esa estrategia. En términos de que la perspectiva de la izquierda siempre es una perspectiva de lucha, de transformar, de modificar un estado de cosas para otro estado de cosas y articula el pensamiento crítico, la orientación teórica con la práctica superadora. De la tesis 11 de los barbudos hasta acá, es más o menos así, por más que a veces caemos en la tentación de leer la tesis 11 al revés, de que solo hay que interpretar el mundo hoy y nos falta la vocación transformadora. Segundo, yo creo que tenemos que seguir insistiendo en la centralidad del trabajo. La estrategia de la izquierda tiene que tener la centralidad del trabajo, que no es la centralidad del empleo como factor cuantitativo. O sea, acumula social y políticamente, colocando el trabajo y la perspectiva humanizadora del trabajo como parte de un movimiento esencialmente contradictorio. Porque ¿qué es el trabajo en el marco del capitalismo senil, que en mi opinión cada vez tiene menos para ofrecernos salvo la barbarie, la alienación, después voy a colocar algunos datos que me ayuden a explicar este componente. Pero además tiene un elemento ideológico. Los sectores dominantes siempre le adjudicaron al trabajo, toda la vida, al trabajo, un componente denigrante. O sea, tres palos cruzados, que era una herramienta de tortura en la antigüedad, el tripalium, es la raíz etimológica del concepto de trabajo. Los griegos tenían que el ocio para el noble, el trabajo para el esclavo, o ganarás el pan con el sudor de tu frente, que era el castigo en la Biblia, no refería a dignidad, sino a un castigo. Y en el capitalismo, que el trabajador fabril, el que conoció Marx, el que pudo, del que sacó esas conclusiones maravillosas del obrero, esperando que sonara por fin el timbre en aquella inversión del humano y lo animal, ¿no? De sentirse humano cuando va a hacer las funciones animales y cuando hace el trabajo, que es lo que libera y lo que transforma, sentirse animal por el trabajo alienado. Las izquierdas acumulamos desde el trabajo socialmente, en el sentido que la base social de la izquierda histórica tuvo mucho que ver con la unidad del movimiento sindical y acumuló desde el trabajo de una perspectiva estratégica. O sea, logramos derrotar a las fuerzas neoliberales electoralmente cuando convencimos a un amplio sector de la sociedad. Ayudó mucho la crisis que generó la estrategia aperturista, desreguladora, aplicada ferozmente en los 90 y que desembocó en la crisis del 2002, pero convencimos de una perspectiva de transformación productiva con justicia social y profundización democrática como tres momentos de un mismo momento de una estrategia central. Es decir, la izquierda acumuló, después de que la utopía reaccionaria de las fuerzas neoliberales y de la dictadura lograron el mérito de transformar a América Latina en la zona más desigual del planeta. Con precarización del trabajo brutal, con bestialidad desde el punto de vista de las privatizaciones, y logramos las fuerzas políticas de izquierda llegar a los gobiernos con una perspectiva de intentar resolver una batalla que tiene sentido de época. O sea, nosotros nos acoplamos al mercado mundial desde que nos formamos como Estado-nación de forma deforme, dependiente. De la ganadería acá, los enclaves en Centroamérica, el café y la minería en el sector de Chile, el café en Brasil, o sea, las facciones dirigentes del proceso de la formación de los Estados-nación, desde el punto de vista del salto demográfico y además una revolución científico-tecnológica gigantesca, de vértigo.
¿Cuál es el drama de esa revolución científico-tecnológica de vértigo? Y bueno, al servicio de qué formación económica social está, que sigue generando conflictos de poder brutales que favorecen los intereses de una minoría privilegiada. Yo creo que no se puede mirar el desafío de una batalla que tiene sentido de época, en el sentido de ubicar una perspectiva de América Latina pensándose en un rol diferente en la división internacional del trabajo, como un gran escándalo brutal de conflicto de poder y de lucha en todas las dimensiones. O sea, tiene que ver con hacer las cosas bien desde el punto de vista de la gestión de la cosa pública, eso nadie lo discute, con la excelencia en la gestión, en la administración, en los procesos, en los resultados, pero tiene que ver con un proceso que si intenta modificar las relaciones de poder en el planeta, porque eso es un papel diferente en América Latina desde el punto de vista económico, productivo, generando transformaciones de desarrollo sustentable, que necesariamente implican unas fuerzas sociales diferentes atrás de ese impulso, no van a ser las oligarquías locales y los capitales transnacionales el que nos va a llevar de la mano a ese lugar. Implica una estrategia pensada en términos de cambio de época. No implica solo ganar los gobiernos, ganamos los gobiernos y logramos avanzar muy poco en el sentido del cambio de la matriz productiva y de transformaciones en la integración productiva con un sentido social distinto. Distribuimos, fue importante los cambios de los gobiernos. Nadie desmerece los cambios en los gobiernos de la izquierda, la salida de cada uno de los que estaban en la pobreza, pero si uno tiene que hacerse una autocrítica de qué pasó en estos 10, 12 años en la que tuvimos una primavera de escenarios de gobierno del corte popular, en el sentido de los desafíos en materia de transformación material, a pesar de tener una coyuntura favorable el precio de los commodities, hay ejemplos. Van acá algunos elementos de complementariedad energética, pero quedamos muy cortos. Y seguimos teniendo niveles de primarización de la economía muy importantes. Y la derrota de los procesos de izquierda en la región, en varios de ellos, tiene que ver con dos factores. Uno, el ideológico, sin duda. Uno, cómo movemos poco la aguja en el sentido de tener los mismos supuestos del éxito y de la felicidad que nos incorporó el neoliberalismo de los 90, pero otro, el productivo. Enormes dificultades para potenciar transformaciones productivas en nuestros ejemplos. Inundamos de gobiernos progresistas del Mercosur en un momento y no logramos que la declaración sociolaboral, que es un piso mínimo de derechos laborales del Mercosur, pegara un salto a ser estatus obligatorio. O sea, componentes mínimos de la integración que dijeron, bueno, los trabajadores rompean los derechos. No lo logramos porque el Parlamento de Brasil teníamos minoría, porque no logramos por un conjunto de coyunturas, pero no logramos que esa fuera nuestra estrategia desde el punto de vista central, para poner solo un ejemplo de nuestro concepto de transformación productiva, que implica ir gestando que hay otras fuerzas sociales que disputan la dirección del proceso de la organización del trabajo y de la organización de la economía, y construyen poder. O sea, yo desconfío mucho que tengamos posibilidades de cambio en la matriz productiva si no va acompañado de este proceso también de cambios en el sentido, ejemplo, no creo en cambios profundos en la matriz agraria si no tenemos una fuerza social de la matriz de los pequeños productores familiares y los trabajadores rurales al comando de esa transformación. Y ha habido transformaciones gigantescas en el agro uruguayo, pero que poco tienen que ver con que este sujeto social tenga un papel relevante en algo, para ser claro, ¿no? Es negar que estábamos en la recontralona hecho pedazo y tenías poca condición de negociar con la inversión del capital que venía en esa condición del 2002-2003. Yo pasé 2002-2003 sin tener que comer. No me explican lo que es el 2002-2003. Y tengo claro que en esa condición de desempleo abierto gigantesco, no tenías mucho margen para pararte demasiado fuerte en el poner qué condiciones le ponías a la inversión extranjera directa en determinados niveles. No estoy hablando desde la poesía solamente. Pero es cierto que la perspectiva de la izquierda, que tiene que ver fundamentalmente con la construcción de las dos patas, la forja de la fuerza social que va construyendo una estrategia de desarrollo diferente a la estrategia de desarrollo centroperiférica en un mundo capitalista cada vez más desigual, y que cualquier vaivén del capitalismo global nos genera los problemas que nos genera. La caída de la inversión extranjera directa es un problema del Frente Amplio del Uruguay. No, cayó un 14% de la inversión extranjera directa en América Latina en los últimos años, de toda América Latina. Cayó en el mundo y cayó en toda América Latina más que en el mundo, bastante más que en el mundo. Porque tiene que ver con los vaivenes de los movimientos globales de los capitales, se generó ese movimiento y nos generó un escándalo. ¿La gente está enojada con el capitalismo global? No, está enojada con el Frente Amplio porque perdió un puesto de trabajo. Ahora, ¿de quién es el problema esa síntesis política?
de la no correcta síntesis política, para acumular en una dirección de transformaciones, para entender las limitantes, pero también para superar las limitantes mañana, que creo que es la perspectiva de la militancia de izquierda. Bueno, parte del problema es nuestro. Entonces, para poner un ejemplo, ¿cuánto estamos polemizando con la ideología dominante que nos quiere imponer que el cambio científico-tecnológico necesariamente va a tener como resultado la pérdida de puestos de trabajo? Sin siquiera amagarle a una discusión de decir que bueno, el cambio científico-tecnológico va a tener como resultado la reducción del trabajo y la jornada laboral y la condición de que trabajemos menos y vivamos mejor, ¿no? En términos de la lógica. A mí me pasó en el Congreso, en el Centro Estudiante de Derecho, me acuerdo si vos, 3.500 millones de trabajadores en el mundo, se le ha ido mal al planteo del fin del trabajo de Rifkin de los 90, porque hay 1.000 millones de trabajadores más en estos 30 años de los que había cuando se anunció el fin del trabajo, pero ¿en qué parte de la Biblia de algún lugar está que necesariamente tengamos que pensar el cambio científico-tecnológico en curso solamente al servicio de la economía transnacional y al servicio de la renta brutal y no al servicio de mejorar la condición de la vida de la gente? Segundo componente, creo que tenemos problemas. El sistema capitalista es un sistema mundial. Es un sistema mundial. Y yo creo que cometemos un error cuando reflexionamos en un sistema mundial con el esquema de la suma de países. Es un sistema mundial. Y no se explica la tasa de acumulación de capital global sin explicar que hay 1.400 millones de trabajadores, 1.400, una tonelada, que tienen trabajo extremadamente precario. Unos 2 dólares por día, algunos llegan a la franja de 3 por día, 200 y pico millones de desocupados, 20 millones de esclavos, 20 millones de esclavos. Cuando le expliquemos a alguien, dentro de unos años, cuando hagamos la revolución, de cómo era posible que en el 2018 estuviéramos hablando de 20 millones de esclavos según datos de la OIT del año anterior, es escandaloso. Y tenemos una condición de que esa revolución científico-tecnológica gigantesca tiene a 800 millones de seres humanos en el hambre. Produce alimentos para 9.000, 10.000, 12.000. Somos 7.000. Entonces, como que tuviéramos un vecino que tiene 6 hijos, tiene comida para 10 hijos en la casa y le da de comer a 4. Entonces, digamos, ese vecino es un gran miserable. ¿Cómo es posible? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que dar una batalla simultáneamente por la discusión del poder. La disputa por el cambio tecnológico hoy es una disputa de poder casi tan importante como era la Tierra hace unos años, explica la riqueza la disputa por el cambio tecnológico. Sé que estamos a una distancia muy lejana de las fronteras del cambio tecnológico, pero implica pensar América Latina en términos de disputa por el control del cambio tecnológico y disputa que tiene que tener una dimensión ética. No es para que un puñado sea más rico que queremos cambio tecnológico, no es para el negocio de algunos que queremos cambio tecnológico, es también porque una perspectiva de liberación. Pero cualquier análisis grueso de la ciencia social, de la ciencia política, explica que es imposible esta perspectiva de que todos vivamos como tengamos el patrón de consumo promedio del porcentaje más rico de la población. Es imposible, materialmente imposible. Hay un informe. A los que estaban en la reunión de Casa Grande me escuchan 2 veces porque lo dije el sábado cuando fuimos, pero se joden, pero hay un informe del Instituto Nacional de Minerales de Estados Unidos que es muy didáctico, porque en realidad lo que hace es coloca un bebito, una imagen, un bebito gateando. Entonces dice, este bebito nació en Estados Unidos. Entonces, como nació en Estados Unidos, va a vivir, a acuerdo de los años, 70 y pico de años, que es el promedio de vida de los norteamericanos. ¿Cuánto consumen los 300 millones de norteamericanos y inflación? Consumen 20 millones de barriles de petróleo y con un poquito más consumen. Pero cuando hicieron el informe eran 20 millones de barriles de petróleo por día. Cada barril de petróleo es 160 litros, entonces consume 10 litros cada norteamericano por día de cada día que vive hasta que se muere. Entonces el promedio de ese bebito que nació en Estados Unidos es 170.000 litros. ¿Cuánto de hierro? ¿Cuánto de fósforo? ¿Cuánto de papel? Papel, disparate. O sea, el escándalo de... ¿no? ¿Cuánto? Y después hacen un escenario y decir, bueno, pongamos a los 7.000 millones de bebitos que nacen, cada uno de los que nace en el mundo con ese nivel de consumo promedio por día, ¿y qué pasa con el mundo? Colapsa, 200 millones de pedazos. Y el tema de la discusión actual que tenemos entre la emergencia China y India y Estados Unidos y las placas tectónicas, también hay decenas de millones que se suman a la posibilidad de consumir un poco más. Entonces no va a haber salida en el marco, no hay salida posible si no se piensa, si no se reformula la perspectiva civilizacional distinta. ¿La va a construir Uruguay desde acá? No, yo sé que no, para que no me ridiculicen.
Pero un militante de izquierda donde esté parado tiene que tener esa mirada global, porque si no perdemos referencia. Y las dos cosas son necesarias. Porque si también la gente no nos entiende cuando algunos vaivenes de la economía implica que la bolsa de China tuvo tal cosa en tal momento y nosotros acá nos movimos y caemos que la culpa es del sindicato y pues no tengo trabajo de frente. Y ahí tenemos una discusión política profunda en la que tenemos que estar preparados, porque si no, no camina. Yo sé que el tiempo de la elección es otra cosa. Y el día de la elección, el que estaba mamado ese día lo se ponía a votar y votó, vale lo mismo que el candidato. El día de la elección y en la batalla electoral, cada voto. Pero una cosa es la elección. No está todo supeditada a la elección. Y otra es la acumulación de la izquierda, su perspectiva, y su estrategia, y su definición, y su programa, y su propuesta, y su método, y la forja de poder real, y la disputa de ideas, y la lucha por la subjetividad. Porque si no terminamos comiéndonos entre nosotros, o vienen 3 migrantes más y se nos haga un escándalo en el sentido de que nos roban tal cosa o tal otra, sobre todo si son pobres. Entonces, está bueno que asociemos. Está bueno que asociemos debates estos que son apasionantes, apasionándonos no solamente para la elaboración de la gestión. Yo no voy a decir acá, porque tuve 2 años y medio, martes y jueves, haciendo mi porcentaje de oficialismo en el debate con Hugh, vuela por tapa. En que defiendo que el Frente Amplio no hay duda que una fuerza política, proyecto político sustancialmente mejor y diferente que el de la derecha. Pero también lo hace diferente que opinamos y discutimos. Y nos enojamos y orientamos y movemos los límites para allá y para acá y después salimos todos juntos porque todos nos precisamos para las batallas generales. Pero también eso identifica a la izquierda de nuestro país. La izquierda nuestra no es una izquierda pangosiana, aquel personaje de la novela de Voltaire Cándido, que siempre estaba todo espectacular, y siempre estaba todo bien, y siempre... sino que también nos sometemos a la crítica de cómo tensamos la piola en el sentido que hay que tensarla. El movimiento de los autoconvocados es un movimiento de derecha, no hay duda, pero también está basado en una base material que es cierta. La pequeña producción y producción familiar tan severos problemas y ha tenido unas dificultades enormes. Y las políticas que hemos tenido, que ha sido más amplia que cualquier política para atrás, han sido insuficientes para detener esa sangría. Entonces también tenemos que agarrar el guante en un doble sentido y también y en la subjetividad es más lejos todavía. Más lejos lo tenemos a buena parte de esa base social. Más pensando como... Entonces también evaluar los procesos de transformaciones implica los números, el estudio riguroso, los datos, la gestión, la estadística y el proceso político y sin abandonar nunca el proceso político, que es la cancha donde vamos a dar la batalla de disputa entre los sectores dominantes y los sectores subordinados. Gracias.